Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo están? Es un tema recurrente, disparado por la ignorancia, la malicia, la idolatría, la superstición, la maldad, la torpeza. Insistir con que, pero hermano, tú eres judío, pero yo soy de Israel, porque Israel somos nosotros los que tenemos a Yahuwah como nuestro Salvador, porque dice la Bria Hadashah, alias Nuevo Testamento, que somos todos uno con Israel, porque nosotros somos Israel, porque somos el olivo injertado, y por la fe, hermano, y nosotros somos las tribus perdidas de Israel, y cosas por el estilo. Y dicen que los judíos no son los únicos que tienen el legado de la Torá, que los israelitas lo tienen y ellos se consideran a sí mismos israelitas. ¿Por qué? Porque creen en Jesús, que lo pueden llamar Yahshua, Yahuja, Yeshuja, como le quieran decir, el mito cristiano que ellos quieren incorporar como si fuera algo judío y sigue siendo un mito cristiano. Quieren inventar que son descendientes de las 10 tribus de Israel, vaya a saber cómo. Quieren decir que porque su nombre termina con Z, su apellido termina con Z, o tiene una Z en el medio, o es una región del mundo, o es una profesión, entonces ellos son israelitas. Y un montón de otros disparates, aparte de la fe que tienen, y dicen que por la fe creemos, o el pastor Robé, Yahuja me dijo, etcétera, con un total desconocimiento de lo que es la historia del pueblo judío y del pueblo de Israel, con un total desconocimiento de lo que dice el Tanaj y con un total desconocimiento de lo que dice la arqueología y la historia en el día de hoy, con un total desconocimiento de lo que ocurre realmente en el mundo con los que somos descendientes del pueblo de Israel, que no son ellos que se hacen pasar por tales. Vamos a poner bien claro el asunto. Había 12 tribus que tenían territorio en la tierra de Israel, que la estamos viendo en el mapa acá atrás mío. En esos 12 tribus, algunos estaban ocupando también zona de lo que es hoy en día Jordania, que era parte de la tierra de Israel en aquel momento, y había una tribu 13, que era la tribu de Leví, que se dividía entre Kohanim y Levim, que estaban entre todas las tribus, tenían también ciudades específicas de ellas, entre las tribus, y centraban su trabajo en Jerusalén, que acá no aparece, porque puse que me muestre de ciertos capítulos del Tanaj, en donde Jerusalén no está mencionada, pero podemos ir a ver algunos más. Entonces, les estaba contando. Entre estos lugares estaban los judíos viviendo. Acá, los judíos, en donde es Judea. ¿Y por qué se llama Judea? Porque era la zona donde vivían los judíos. La tribu Yehuda, la tribu a la que pertenecen los Yehudim. Acá estaba la tribu de Shimón, acá estaba la tribu de Binyamin, y la de Efraín, y la de Menashe, y la de Reubén, y así todas las tribus estaban en sus lugares correspondientes. En cierta época el reino estaba dividido. Por ejemplo, al comienzo del reinado del rey David, hubo por 7 años una división, que no todas las tribus aceptaban a David como su rey. ¿Por qué? Porque tenían al otro rey, al rey anterior, Shaul, como su rey. Hasta que por fin, luego de una guerra civil, que David trató de que hubiera pocas bajas, luego de esa guerra civil, David quedó como el rey de todo Israel, y se mencionaba que es David Melech Israel, David Melech Yehuda y Melech Israel. Y después quedó como Melech Israel, llamándose por completo rey de Israel. Su hijo, Salomón, fue rey también de todo Israel, que se extendía, no según el mapa actual, que también está toqueteado por la ONU y vaya a saber quiénes cosas, que se extendía por otros lugares porque era un pequeño imperio Israel que había conquistado David y seguía teniendo Salomón Shlomo. A la muerte de Shlomo, el reino se dividió en dos y quedó en la zona sur la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin, fieles a Dios, fieles al servicio ritual tradicional del templo, fieles a la Torá, fieles a la tradición de Moshe. Y en el norte, las 10 tribus comenzaron un vertiginoso camino hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque el rey Jeroboam, su primer rey, de lo que fue el Israel escindido de Yehuda, el rey Jeroboam en español, para obtener su poder político, para mantenerlo, para consolidarse como rey,
tuvo que inventar una nueva religión. Fue el inventor de lo que podríamos llamar el primer Nuevo Testamento. Hizo cambios bastante abundantes, como por ejemplo poner al becerro de oro como la representación del verdadero Dios de Israel. Hizo templos que no estaban habilitados, hizo muchos cambios en la religión que ellos tenían, que no seguían el camino espiritual que corresponde a los israelitas, lo cual provocó la ira de Dios. Fueron profetas a reclamarle por eso. Él siguió testarudo en su camino, y como les dije, vertiginosamente el reino de Israel, con las 10 tribus, se iba perdiendo por el camino de idolatría. Ese era el reino más poderoso militarmente, económicamente, de influencia política, mucho más poderoso que el reino de Yehuda. A pesar de que queremos creer al revés, porque queremos creer que el reino donde estaba el templo de Dios, Jerusalén, era más poderoso, y así lo quiere presentar el Tanaj. La historia, y si leemos con cuidado el Tanaj, nos dice claramente que era un reino bastante debilitado, el de Yehuda, que seguía siendo fiel a Dios, con inconvenientes porque seguía habiendo altares en lugares prohibidos, a veces tenían imágenes prohibidas, pero su intención era seguir fieles a Dios y lo hacían lo mejor que podían. En el norte no, en el norte iban desbarrancando cada vez más, hasta que llegó la época de Acab en español, el esposo de Isabel, Jezabel o como le digan, en la época del profeta Elías, donde es sabido que estaban los profetas y sacerdotes de los Baales, y había mucha idolatría por Israel, y fue tremendo esa época de separación del pueblo de Israel, aquel del Dios de Israel. Así que hasta ese momento era claro que están las 10 tribus, y era claro que estaban las 2 tribus, Binyamin y Yehuda, con los Levim ahí. ¿Qué pasaba con los que eran fieles en Israel y no querían seguir viviendo con esa mentira religiosa del becerro de oro y los Baales y otras cosas, y negando la Torá y negando todo lo que correspondía a lo que llamaríamos judaísmo? Esa gente, si les convenía económicamente o de alguna manera material, seguían viviendo en Israel, en la zona norte del país, pero muchos de ellos, desde el principio mismo, cuando fue la separación del reino, decidieron no quedarse en ese lugar con idolatría, que se perseguía a los que creían en el Dios verdadero y seguían las costumbres judías, como le diríamos hoy en día. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Irse a vivir a Judea. Así que en Judea se llenó de gente de las tribus que vivían ahí y respetaban la... Así pues, una parte de las 10 tribus estaban viviendo entre los Yehudim, los judíos. A esa altura ya también se llamaba a los hijos de Binyamin, que era una tribu más pequeña que la de la Yehuda, se los llamaba en general Yehudim. ¿Por qué? Porque vivían en el reino de Yehuda. Ya no era la tribu de Yehuda lo que le daba nombre al país, al reino, sino que era todo el país se llamaba Yehuda y sus habitantes eran Yehudim. A los propios levitas se los llamaba Yehudim, podían ser levitas Yehudim. Si había gente de Efraín viviendo en Yehuda, como dije, hubo gente que se mudó de los países, de las tribus del norte, se mudaron al país de Yehuda, ellos eran efraimitas y Yehudim. Así que todos ellos se llamaban a sí mismos judíos, no decían mi tribu, mi tribu, mi tribu. Ya no funcionaba el tema de las tribus. Seguir pensando en las tribus hoy en día es como el mítico judío, que era un gentil, Pablo de Tarso, que no era judío, no era un sabio en judaísmo. En su época, hablar de que pertenezco a la tribu de Benjamín, dijo que era un disparate, junto con otros disparates que dijo que demostraban que no era judío, ni tenía conocimiento de cómo se vivía el judaísmo o el israelismo, como le quieran decir, en aquella época. Así que, volviendo a lo nuestro, ya eso de estar hablando soy de la tribu tal y de la tribu cual, era como más o menos hoy decir, no sé, mi familia vino de Girona, en España, o mi familia vino de Dublín, en Irlanda, o mi familia vino de Cracovia, o mi familia vino de... no sé. Es como algo de la antigüedad que no nos define realmente quiénes somos, más allá del folclore o algunas cosas étnicas. Podría seguir habiendo, por ejemplo, algunas diferencias en pronunciación. Vieron como los españoles de España pronuncian el español con sus S's y dicen ¿qué haces? Y cosas por el estilo, y que por ahí los reconocemos. Y que los que vivimos acá en la zona de Río de la Plata hablamos de esta manera. Soy de Uruguay, muchas veces se creen que soy argentino y más bien porteño de Buenos Aires, pero hablamos de esta manera, y los chilenos hablan a su manera y los de Colombia hablan a su manera. Todos hablamos el mismo idioma. Volviendo a lo nuestro, quizás entre esos que eran descendientes de las tribus que vivían en Yehuda y que se reconocían ya como Yehudim, no por ser la tribu de Yehuda, sino por el reino de Yehuda,
Por ahí tenía algunas diferencias en cómo pronunciaban, o algunas diferencias en algunas comidas, o en algunas formas rituales de hacer las cosas, pero que no hacían a la gran diferencia de quiénes eran. Todos ellos se reconocían como Yehudim. Un tiempo después, cuando fue el relato de Esther, un famoso benjaminita se llamaba a sí mismo, y lo llamaban también Ish y Yehudi, un hombre judío. ¿Por qué? No porque era de la tribu de Yehuda, porque era benjaminita, sino porque era del país de Yehuda. Así que cuando los ignorantes actuales, o antisemitas, o como le quieran decir, dicen, pero no somos de Yehuda, nosotros somos las tribus, están hablando un idioma hace 3000 años atrás. Porque hace 3000 años atrás, año más, año menos, ya era evidente que los Yehudaim, todavía no se llaman Yehudim concretamente, a los de Judea se llaman Yehudaim, a los Yehudaim, a los judeos, se les decía en aquella época, eran gente del reino de Yehuda y no eran gente de las tribus. Ya el tema de las tribus no funcionaba. Pero para empeorar más las cosas todavía, a esta gente mitológica y que viene a hacer líos y pronunciar disparates y maldiciones para sus propias vidas y para los que le hacen caso con estos disparates, el reino que era más poderoso, el del norte, el de Israel, fue invadido por Asiria. El reino de Asiria era un imperio que cada vez era más poderoso y era muy salvaje, muy drástico, y tenía la costumbre el reino de Asiria de que no dejaba a la gente viviendo en su país, sino que lo que hacían ellos eran exportarlos. ¿Para qué? Para que con ese desarraigo la gente no tuviera más la intención de hacer rebeliones ni estar armando lío, sino que pudieran vivir en paz bajo las leyes de los asirios, que aparte, como les dije, eran muy salvajes, hacían cosas tremendas con los capturados y etcétera. ¿Qué hicieron los asirios cuando llegaron al reino de Israel? ¿Que les interesaba más atacarlo porque era más poderoso? Por eso perdonaron al de Judea, al de Yehuda, que en el Tanaj nos cuentan que fue por la conmiseración de Dios, probablemente, pero también por que no era un objetivo importante políticamente para los muchachos estos de Asiria. ¿Qué hicieron los asirios? Lo que estaban acostumbrados a hacer, que era exiliar a la gente. En el caso de Israel, estamos hablando de Israel, la parte de arriba, del norte, no la parte de abajo, que sigue siendo Yehuda, la parte del norte, lo que hicieron ellos fue exiliarlos y no los llevaron a España y no los llevaron a Colombia o a México. ¿A dónde los llevaron? Los llevaron a zonas, a ver acá, a zonas que son hoy en día como Irak, Irán, Afganistán, la India, quizás incluso llegaron a la China, no sé, pero lo llevaron para el Oriente y Extremo Oriente. En el siglo XX se descubrieron, se reencontraron tribus no, grupos que se llamaban a sí mismos descendientes de alguna de esas tribus, y que cuando se revisaban su cultura, su idioma, su forma de vivir, eran diferentes a las culturas locales. Los más famosos, sin duda, son los Benei Menashe, que no sé si los escucharon nombrar. Vamos a hacer una rápida busca en Google y vamos a ver qué nos pone Google. Benei Menashe, ¿y qué nos dice? Si quieren, búsquenlo ustedes después. Son gente que vivían en la zona del noreste de la India y que ellos tenían sus propias costumbres, sus propias tradiciones que los asimilaban a lo que es conocido como el judaísmo. Había cosas que no conocían porque fueron exiliados mucho tiempo antes de que el judaísmo se consolidara como es actualmente, con costumbres nuevas. Pero tenían costumbres antiguas que pertenecen justamente a cuando fueron echados las 10 tribus. Pero como les decía, esas 10 tribus que fueron echadas no fueron por completo echadas. ¿Por qué? Porque a los asirios les servía que esta tierra siguiera siendo un lugar habitado. Entonces dejaban a la gente que a los asirios les servían, que ellos podían ver que no les iban a armar problemas y aparte les iban a servir a ellos, o eran colaboracionistas, o eran gente débil que no iban a provocar problemas, y trajeron gente de otros países y los pusieron a vivir acá en Israel y se empezaron a llamar ellos mismos shomronitas, samaritanos. Que como decimos entonces, las 10 tribus perdidas, que así se las llama, 10 tribus perdidas, están perdidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que fueron exiliados a esta parte del mundo se asimilaron. ¿Qué quiere decir? Perdieron su identidad, sus rasgos étnicos, su cultura, su forma de vivir la espiritualidad, que ya en el momento que fueron exiliados está bastante lejano de lo que Dios quería para la gente que hoy llamamos judíos. No cumplían la Torá, tenían una Torá diferente que había inventado el rey Jeroboam, tenían muchos dioses, habían perdido lo que era el camino de la Torá y
por eso mismo Dios permitió que fueran exiliados y desaparecidos, son las 10 tribus perdidas. Y como les dije, hay algunos remanentes que fueron encontrados, pueden buscarlos. Si buscan Bené Menashe, como hice la búsqueda, quizás ustedes pueden ver que hay otras gentes que fueron encontradas y que realmente fueron encontrados y nadie les niega su pertenencia a lo que hoy sería el judaísmo. No porque todos sean judíos, sino porque el país que sobrevivió era Judea. Pues Israel desapareció, se empezó a llamar Samaria. No podía seguir siendo Israel, estaba bajo el imperio arameo, asirio. Así que esta gente, los que fueron encontrados, fueron devueltos a Israel. A veces se les pide, dependiendo de los rabinos, se les pide que hagan un proceso de conversión bastante sencillo, para una manera de ponerse al día con lo que serían las costumbres actuales del pueblo judío. Cosa similar que pasó con otra gente, que son los de judíos de Etiopía, la gente de acá, de la zona de Etiopía, esta gente de color, que ellos mismos se consideran descendientes de soldados de la tribu de Dan, que acompañaron a la reina de Saba, que vino de su visita a Israel, a Judea, Israel, y que esa gente de la tribu de Dan, esos soldados, se enamoraron de las señoras negras que vivían acá y tuvieron sus hijitos también negros, que se permanecieron viviendo en este lugar, y estos son los judíos negros de origen judío. Obviamente que hay personas negras que se convirtieron a judías, o personas negras que se casaron con judíos y se convirtieron, pero la tribu de los etíopes nació ahí. No son parte de las 10 tribus, son parte de la tribu de Dan, que tuvo sus romances acá. Que igualmente no tiene nada que ver, hermano, yo soy de la tribu de Israel, aleluya, hermano, el olivo que dijo el profeta, y que dijo Yeshua Jahúa en la nueva Hadashah, hermano, nada que ver con eso. Cuando volvieron esta gente de Etiopía, por sus problemas políticos, económicos, etcétera, a vivir a Israel, hubo algunas complicaciones. Puede ser que haya habido gente racista, que como eran negros les hacían racismo, puede haber sido. Porque si bien en el origen judío no había racismo contra la gente por su color, pero por desgracia las cosas malas también son adquiridas por judíos, no por los judíos, sino por judíos, porque son personas. Así que puede ser que haya habido gente que les hacía racismo por ser negros, estas personas etíopes, probablemente. Otros decían, pero su cultura también es muy antigua, tiene 3000 años de diferencia con cosas que nosotros creemos y ellos no estaban en contacto con nosotros. Y otros temas políticos y cosas que pasaron, pero fueron integrados, se les pidió la conversión también como algo, un trámite, y a esta gente de las tribus, pequeñas cantidad de gentes, algunos miles, se los recibió. Pero me queda decir algo más, que les dije que estos que quedaron acá, los samaritanos que quedaron viviendo acá, se mezclaron con gente de otros países que trajeron los asirios. Esos son también parte de las 10 tribus. Y esa gente, los samaritanos, siguen viviendo en lo que hoy sería Palestina, entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque es Israel. Pero bueno, la ONU y las maldades del mundo hacen que se le diga Palestina a ese lugar, que tiene su centro acá en el monte Gerizim, por esta zona. El Tanaj no los trata con mucho cariño. Será por esa mezcla que hubo con la gente que trajeron los asirios, será porque los propios que quedaron de las tribus de acá, de Israel, no eran muy respetuosos de la Torá y las costumbres judías, y ya había como pica, guerra, rencillas habituales entre Judá e Israel. Así que, en resumen, las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de esas personas se asimilaron y desaparecieron al judaísmo. Igual que mucha gente que se convirtió al cristianismo en España, con el tema de la Inquisición, en vez de irse de España, decidieron quedarse y convertirse. Algunos mantuvieron su identidad en secreto, y al paso de los siglos sus descendientes mantuvieron algo de esa identidad. Sigue habiendo Anusim, Bene Anusim, sigue habiendo. Pero la mayoría se convirtieron a cristianos, fueron cristianos, incluso persiguieron judíos. Otros se escaparon, se fueron a Turquía, se fueron a Marruecos, se fueron a Algeria, se fueron a Israel, se fueron a Egipto. Algunos vinieron a América, vivieron en Perú, vivieron en México, vinieron a Uruguay. Estaban en la ciudad de Colonia, si no me equivoco, la primera ciudad europea de Uruguay. Así que hubo gente también judía que se tuvo que convertir a cristiana o se hacían pasar por cristianos. Pero eso es otro tema, que no tiene nada que ver, supongo, con esto. Lo que sí estábamos hablando es de las 10 tribus. Así que los que se asimilaron y se perdieron. A Dios que les vaya bien, ya no están más.
Los que mantuvieron sus tradiciones, mientras los otros les hacían bullying, persecuciones, pogrom y todo lo demás, ya fueron encontrados ahora por organizaciones que en el siglo XX estuvieron muy activas y siguen activas todavía. Los que quedaron de las 10 tribus en lo que era Israel, el reino del norte, perdieron un montón de sus tradiciones, siguen manteniendo una Torá modificada, se acercaron después con el tiempo a la Torá de Israel, la verdadera, tienen su propia cultura, muchos de ellos luego se creyeron palestinos a sí mismos, agarraron el cristianismo, agarraron el islam, son gente de las 10 tribus que quizás hoy están haciendo atentados y odian al Estado de Israel, por más que quizás en su origen eran israelitas. Cuando se les hace el ADN se nota que muchos de ellos tienen ADN israelita. Así que las 10 tribus perdidas en su gran número, ¿dónde están? En los descendientes acá, que vivían en esta zona. Y la inmensa mayoría también de las 10 tribus estaban entre los propios judíos. ¿Por qué? Porque decidieron ir a vivir al reino de Judá, y ser parte del reino de Judá y empezar a llamarse a sí mismos Yehudaim, o sea, lo que hoy llamamos Yehudim, judíos. ¿Por qué? Porque querían ser fieles a lo que era la tradición de su pueblo. Así que cuando vienen los payasos, los manipuladores, los piratas, los ignorantes, los malversadores a decirle, hermano, los judíos dicen que los judíos son los únicos judíos. Y sí, la verdad que es así, porque somos los que nos mantuvimos fieles, somos los que mantuvimos las tradiciones originales, después se le agregaron otras, pero sin modificar el núcleo, la Torá. Y los otros o se perdieron o son grupos muy reducidos que vivían por acá, vivían por ahí, quizás siguen viviendo algún grupito, o hicieron su nueva cultura, la samaritana, y recuerdan aquellos que tanto aman Yahajuja como detestaba a los samaritanos, los trataba de perros y no sé de qué más, el propio Yahajuja, que no existió, en el mito está escrito así. Así que si ustedes quieren ser parte de las tribus de Israel, la única solución que tienen es convertirse al judaísmo de acuerdo a las normas actuales. ¿Por qué? Porque ahí están las 10 tribus de Israel, en lo que es el judaísmo. No hay otra vuelta. Esto no es un tema de creencias, no es un tema de fe, no es un tema, me dijo Yahajuja y está escrito en el Nuevo Testamento. Porque lo que le acabo de hablar es lo que dice el Tanaj, la Biblia, pero aparte son lo que dicen los documentos históricos, no solamente dentro del pueblo de Israel. Está lo que contó Tiglat-Pileser, el rey, lo que contó Sargón II, que fue el que los expulsó definitivamente, manteniendo al grupo que mantuvo. Es lo que se encuentra cuando se analiza las culturas en Extremo Oriente y se encuentra aquellos que son descendientes de las tribus. Por tanto, aquellos que quieren seguir siendo fanáticos y creen sus fantasías de que son israelitas y que los judíos bla 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 y que hermano y no hermano y tribu y no tribu y Yahajuja y el olivo, van a seguir creyendo en sus fantasías porque los fanáticos son fanáticos y los ignorantes aman ser ignorantes, por eso gritan más creyendo que con eso tienen razón, insultan, dicen palabras que sin sentido, como a veces tengo que leer. Y los que saben que las 10 tribus están ahí, dentro de los que somos los judíos. No todos los que son judíos hoy en día son de la tribu de Judá, porque están los benjaminitas, que son partes de lo que era el reino de Judá. Hay gente de la tribu de Shimón, que es parte de la tribu de Judá, que está ahí mezclado también. Su provincia, una parte de su provincia. Están los de Cohen y Leví, que son Cohen y Leví, son otra tribu, mantienen tradiciones propias muchas veces, pero son judíos. Y todos los que se vinieron a vivir a Judea y se empezaron a llamar a sí mismos judíos. Como vuelvo a decir, el propio Tanaj, la propia Biblia, habla de Mordejai, el benjaminita, que se decía de él que era judío y él aceptaba que era judío. Me encantaría que si llegaron hasta acá, le den like, lo compartan, comenten. No me pongan las pavadas, las tonterías, las estupideces habituales, y la Yahuja, y la fe, y el Israel espiritual, y el olivo injertado, y que por la fe somos Israel, y Pablo dijo, y Romanos 2, 4, 5, 6 dijo no sé cuánto, y el final de los tiempos, y aleluya hermano, porque sigue siendo la misma idolatría fanática que no aporta y no tiene ni cultura, ni conocimiento, ni realidad, ni está avalado por lo que descubren los arqueólogos, por lo que saben los historiadores, por lo que están en los documentos, no solamente del pueblo judío, sino que se han descubierto. Y si alguien quiere hacer un resumen de estos 25 minutos para ver si se entendió más o menos el mensaje, sería genial. De mi parte, les deseo a todos ustedes
a los idólatras también, a los fanáticos también, que tengan shalom y bendiciones, y que podamos disfrutar de construir shalom y no de vivir en un mundo de Narnia haciéndose daño por esas fantasías. Shalom.